Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezún Urtea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico, y de nuevo estoy con ustedes con mucho gusto. Y hemos en las últimas pláticas, las últimas semanas, hemos hablado de los tiempos litúrgicos que hemos celebrado, concretamente la Navidad y la Epifanía. También hablamos del Adviento y bastante detenidamente. Ahora que empezamos el tiempo ordinario, quiero hablarles durante unas semanas, no sé cuántas sean, sobre los mandamientos. Fíjense, los mandamientos que hoy día pues no es que gocen de mucha simpatía, porque el ser humano en general, y más en este tiempo, es bastante reacio a todo aquello que significa una obligación sobre sí mismo, sobre todo cuando ya comienza a ser consciente de su libertad, de su voluntad, de sus derechos, etc. Y precisamente en una sociedad cristiana, sí, en la que vivimos en los países católicos de Occidente, en la que cada vez van tomando más fuerza ideologías ajenas a lo sobrenatural, como el secularismo, el materialismo, el hedonismo, el relativismo, por nombrar algunas. Creo que tenemos que buscar la manera de estar presentes en esa sociedad. El Papa Francisco nos dice que todos ellos, estos católicos, alejados, muchos de ellos víctimas de esta sociedad secularizada, son sujetos posibles de evangelización. Sin embargo, como aquel herido de guerra que primero quiere agua y luego comida y luego el calor de una cobija, antes de escuchar la palabra de Dios y recibir los sacramentos, así también la pastoral de nuestras parroquias, la pastoral de la Iglesia, hoy debe buscar los medios que nos acerquen a esos cristianos católicos alejados y hacerles ver que el Evangelio es buena nueva de salvación. Que lo que la Iglesia tiene como responsabilidad de compartir es ante todo y sobre todo la buena nueva del Evangelio. Y que esa buena nueva está en la raíz de esos principios que Dios reveló desde el inicio de la historia a su pueblo escogido por medio del Decálogo. Principios que son, por otra parte, unas pautas para que el ser humano encuentre el camino de la felicidad o los caminos de la felicidad que tanto ansía. Quizá en el pasado esos caminos de felicidad los hemos revestido de colores morales demasiado oscuros.
que hoy el hombre posmoderno los ve como amenazas a su libertad. Pero ¿cómo Dios nos va a dar unos principios que atenten contra lo más típico y singular de la imagen divina plasmada en nosotros? Es decir, contra nuestra voluntad. Claro está que a medida que el ser humano se aleja de Dios, se va creando una imagen menos real de Él, incluso más humana, que supone una imagen de Dios sujeta a las limitaciones y carencias del ser humano. De ello tenemos una prueba en el Antiguo Testamento, en el que se nos dan imágenes de Dios que responden más bien a los intereses de su pueblo para justificar su conducta. Por ello, no será el primero que me diga: Padre, he leído toda la Biblia y no me ha inspirado. No me ha inspirado a creer en Dios. Y precisamente se suele referir al Antiguo Testamento, donde se muestra una imagen, diríamos, polifacética de Dios y, por tanto, para muchos, confusa. El ser humano hoy en día es sensible a la justicia, a la equidad, a la solidaridad. Es sensible a procurar los derechos fundamentales de las personas, por lo cual ha habido tantas declaraciones de derechos a lo largo de los últimos 2 siglos. Derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, derechos humanos en general, declarados por la Organización de las Naciones Unidas. Por ello existe un clamor de parte de muchos por la justicia. La justicia que se atropella de tantas formas en el mundo laboral, político, social, incluso en el religioso. Se reclama justicia de tal forma que a muchos pareciera que la misericordia está en contra de ella. Por ello, pienso que al hombre de hoy le tenemos que hablar desde ese punto de vista y enfocar esos principios de vida que hemos llamado mandamientos como pautas y orientaciones cuya gravedad o importancia Él las juzgará dependiendo de esa justicia que debemos tanto a Dios como a los seres humanos, incluso a toda la creación. Debemos hablar al hombre de hoy haciéndole sentir la responsabilidad personal y comunitaria por este mundo y por este cosmos que el Creador ha puesto en sus manos como cuidador y promotor, cuando, según el relato bíblico, dijo a Adán y Eva: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra. En ese dominio, obviamente, se entiende la responsabilidad de cuidar y promover la riqueza de la tierra y del cosmos para satisfacer las propias necesidades
y para que en palabras de San Pablo toda la creación se manifieste como obra de Dios. Quisiera en estas pláticas acercarme a una orientación ética de los mandamientos, haciéndolos de esta forma asequibles a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren tener pautas de conducta humana según el derecho natural que nos orienta a hacer el bien y evitar el mal. Una orientación ética que tiene múltiples vertientes o dimensiones, y las fundamentales están incluidas en este decálogo que judíos y cristianos llamamos los mandamientos de Dios. Esta orientación ética no desdice ni quita la fuerza religiosa o moral que pueda tener para quienes nos llamamos cristianos o católicos. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia leemos lo siguiente: los 10 mandamientos que pertenecen a la revelación de Dios nos enseñan al mismo tiempo la verdadera humanidad del hombre. Ponen de relieve los deberes esenciales y, por tanto, indirectamente, los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. El Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Repito, el Decálogo contiene una expresión privilegiada de la ley natural. Y también ha dicho, ponen de relieve los deberes esenciales y los derechos fundamentales inherentes a la naturaleza de la persona humana. Y sigue el texto del Catecismo: aunque accesibles a la sola razón, los preceptos del Decálogo han sido revelados. Es decir, aunque son comprensibles por nuestra razón, dice, sin embargo, creemos que han sido revelados por Dios para alcanzar un conocimiento completo y cierto de las exigencias de la ley natural. La humanidad pecadora necesitaba esta revelación. Entonces, hasta aquí el texto. La revelación para nosotros contenida en todos los libros de la Biblia viene a confirmar, a ratificar estas exigencias que Dios ha puesto en nuestra condición humana como algo sensible y necesario para nuestras relaciones con Dios y con nuestros semejantes. Y precisamente es interesante tener en cuenta que dentro del judaísmo hasta el presente hay dos vertientes o dos direcciones o dos ideologías o dos enfoques distintos sobre los mandamientos. Para el judaísmo ortodoxo
Dios pronunció primero los 10 mandamientos simultáneamente y después repitió cada mandamiento por separado en la Torá o ley. Según esta visión, cada uno de los 10 mandamientos habría sido dirigido a todos los judíos en singular, porque cada judío debería sentir la obligación personal de observarlos, ya que les fueron dirigidos directamente a él. Sin embargo, la mayoría de los miembros del judaísmo conservador hoy, y digo conservador no liberal, rechaza la idea de que Dios dictó el contenido literal de los mandamientos a Moisés en un acto de revelación verbal y cree, en cambio, que la Torá fue redactada a partir de distintas fuentes previas o tradiciones religiosas. En línea con esas consideraciones y opiniones, mi intención es mirar a los mandamientos y presentarlos desde una base humana de pensamiento, que está más allá de convencimientos y credos religiosos, y que por tanto sirven a todo ser humano que quiere orientar su vida por los caminos de la justicia, dando a Dios y al ser humano lo que les corresponde. Para nosotros, los cristianos, son una manifestación de la voluntad de Dios que se desarrolla en estas dos vertientes: el respeto y culto a Dios, que incluye el amor total, y después el respeto y amor al prójimo, que Jesús dirá es semejante al amor total a Dios, más aún como que está incluido en el amor a Dios, porque no podemos amar a Dios y menospreciar a sus criaturas. Bien, pues claro está que estos mandamientos y directrices de nuestra moral y de nuestra ética humana van a exigir mucho tiempo. Lo importante es que los vayamos valorando, los vayamos apreciando y les vayamos dando su lugar en nuestra vida. Por darles una idea de por dónde va a ir nuestro discurso, les avanzo una versión ética de estos mandamientos. Encontramos en la Biblia, en el Éxodo y en el Deuteronomio, encontramos la redacción de los mandamientos. Y nos dicen lo siguiente. Primer mandamiento: no tendrás otros dioses frente a mí. Dicho en una clave ética, lo enunciaríamos
diciendo, corresponde con fidelidad a quien te dio el ser. O vive en fidelidad a quien te dio el ser. Segundo mandamiento se anuncia diciendo, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Y nosotros éticamente lo enunciaríamos, no uses el nombre de Dios irrespetuosamente. El tercer mandamiento nos recuerda santificar el día del Señor. Del punto de vista ético, podemos decir, dedica un día al cultivo de los valores espirituales. El cuarto es honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento creo que no necesitaría cambiar su enunciación, pero también podríamos darle una versión un poco diferente con estas palabras. Honra a quienes han sido instrumentos de tu vida en la familia. El quinto nos dice no matarás y éticamente lo enunciamos diciendo respeta la vida de los demás seres de la creación. El sexto dice no cometerás adulterio y éticamente lo podemos enunciar vivir la sexualidad con respeto a las personas, a tu cuerpo y a su cuerpo. El séptimo, no robarás, es decir, respetar los bienes ajenos como quieres que respeten los tuyos. El octavo nos dice que no demos falso testimonio contra el prójimo. En otras palabras, éticamente ser testigo de la verdad con tus palabras, actitudes y acciones. El noveno no codiciar la mujer de tu prójimo, es decir, respetar la pareja de tu prójimo incluso con tus deseos. Y el décimo, no codiciar los bienes de tu prójimo, contentarte con lo que tienes y trabajar con ello para progresar. Hay una pequeña diferencia, y con esto concluyo, y es que en el Deuteronomio se incluye en el noveno mandamiento todo lo que en el Éxodo se incluye en el noveno y en el décimo. Es decir, que en el noveno mandamiento, según el Deuteronomio, entra todo lo referente a codiciar, no codiciar los bienes de tu prójimo, ni su mujer, ni sus animales, ni sus propiedades, etc. Nada que no sea tuyo y que sea ajeno. Bueno, pues, ¿qué les parece? Si les parece interesante, pues los invito para que en las próximas semanas sigamos
dialogando, platicando sobre este tema que para mí es muy importante y que puede servir para todos nosotros, creyentes, más creyentes o menos creyentes, o simplemente no creyentes. Y estoy abierto al diálogo. Cualquier aclaración, duda o pregunta que tengan, pues saben que lo pueden escribir al pie de, del video en las notas. Se pueden escribir. Pues con mucho gusto me despido, deseándoles paz y bien, como siempre, que el Señor los bendiga.